hemos hecho. Recuerden que los canales de sodio no son los únicos bloqueados, ¿no es cierto? Hay otros, como los de calcio también, ¿no? Bueno, hemos hecho el pH, pK, hemos hecho todos los anestésicos locales, ¿no? Dependen de su pH del medio y del pK del fármaco para poder difundir la membrana liposoluble, ¿no? La mayoría de medicamentos tienden a difundir la membrana celular, ¿no? Cuando se excretan por la bilis o la orina, no lo hacen en su forma liposoluble. Tiene que pasar un proceso de biotransformación o metabolismo para volverse estas moléculas lipofílicas en hidrofílicas y poder eliminarse, ¿no? Recuerden eso. Es más de lo mismo el mecanismo de acción de Lucet, lo mismo. Recuerden que así como bloquean canales de sodio voltaje dependientes a nivel de la transmisión del impulso nervioso, también bloquean de alguna manera el cardiomiocito, que también tiene canales de sodio voltaje dependientes. De ahí que pueden producir bradicardia, shock, bloqueo AV, y de ahí que pueden ser, por ejemplo, antiarrítmicos. La lidocaína se usa como antiarrítmico clase 1B de la clasificación de Paffer-Miller, ¿no? Pero no es de elección, ¿no? Pero sí se usa para extrasístoles o arritmias de tipo ventricular, ¿ya? Estas las fibras sobre las cuales apuestos hemos hecho. Esto también, ¿no? Miren cómo depende la liposolubilidad, ¿no? De acuerdo a los pHs y cómo están los fármacos en su forma no ionizada, en este caso los anestésicos locales, para poder difundir, ¿no? ¿Esto hemos hecho? Sí. ¿Esto hemos hecho? ¿No? Sí. Recuerden las diferencias, ¿no? Los de tipo éster son más tóxicos versus las amidas. Ya se han dejado de usar los de éster, se usan actualmente las amidas, pero miren, este metabolito paraaminoácido sódico que no lo producen las amidas, lo producen los de tipo éster, ¿no? Claro, las alergias son un pequeño porcentaje versus extremadamente raro, pero existen, ¿no? Miren efectos efectos sobre los adversos, ¿no? Lidocaína, sistema nervioso central, bupivacaína, también sistema nervioso, pero más a nivel de sistema cardiovascular, que son los dos más usados, ¿no? Esto hemos hecho, miren la concentración del anestésico local de acuerdo a donde se pone el anestésico, ¿no? Recuerden que la región intercostal, por ejemplo, tiene bastante base a la circulación sistólica, ¿no? Esto hemos hecho, esto también, ¿no? También es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo, solo que es seguro. Ahí ya, acá nos vamos a quedar, ¿no? Acá. Esto es más de lo mismo. Miren acá una comparación, lidocaína versus bupivacaína, pero esto no se ve bien, acá creo que está borrando, pero esto en el uso de bloqueos nerviosos periféricos, ¿no? Lidocaína 2%, inicio 10 a 20 minutos, bupivacaína 15 a 30 minutos, duración de anestesia. La bupivacaína dura más que la lidocaína, ¿no? Hasta 12 horas en bloqueos nerviosos, ¿no? Entonces, cirugías largas, bupivacaína, ¿no? Cirugías un poco más cortas de bloqueos nerviosos, me refiero, se pueden usar lidocaína como anestesia, ¿no? ¿En qué especialidades más bloquean? Son las bloqueos nerviosos, por ejemplo. En fracturas, traumatología, ¿no? Traumatología. Algunos procedimientos que solo requieran un miembro, etcétera, etcétera. A veces bloquean el plexo braquial nada más, ¿no? Etcétera. Miren la duración de la anestesia, horas y duración de la analgesia, ¿no? 24 horas, 8 horas, ¿no? Etcétera, etcétera. La bupivacaína tiene en general un tiempo de duración
inicia un poquito más tarde, pero tiene un tiempo de duración mayor, ¿no? Este es del Aptude, ¿ya? En cuanto a su farmacocinética, va a depender mucho de la vía de administración, ¿no? Si lo ponemos en anestésico por vía endovenosa, por ejemplo, ya soterramos todo el tracto gastrointestinal y pasa directamente a la circulación sanguínea, entonces su biodisponibilidad va a ser pues casi del 100% porque pasa al torrente sanguíneo. Ahora, por ejemplo, hemos mencionado, ¿no? Se absorbe en lugar de la inyección, ya está, ¿no? Donde se ponga, se absorbe. Por supuesto, una parte pasa a la circulación sistémica. Por ejemplo, un anestésico local que sea lidocaína, que se pone para suturar una herida cualquiera, lo ideal, no estamos hablando de fármacos ideales, ¿no? Lo ideal es algo ideal, ¿no? Que tenga biodisponibilidad del 100%, que no sea tóxico, que no tenga efectos colaterales, eso no existe. No hay fármacos ideales, ¿no? Lo ideal es que cuando tú inyectes se quede en esa zona, pero no, una parte siempre pasa a la circulación sistémica. Ya hemos dicho que algunos anestésicos locales tienen vasoconstrictor como la noradrenalina. ¿Para qué? Para que no pase mucho a la circulación sistémica, se quede en el lugar de acción y no tenga muchos efectos colaterales. Y si los tuviera, por presencia del vasoconstrictor, ¿qué produciría la noradrenalina? Por ejemplo, taquicardia, ¿no? Palpitaciones, un poquito de sudoración, ¿no? Un efecto del sistema nervioso simpático, ¿no? Un simpático mimético, simpático, ¿no? Tener un efecto simpático, hipertensión también un poquito, taquicardia, sudoración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en algunos casos se agrega vasoconstrictor que reduce el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Recuerdan? Para que no pase a la circulación sistémica. Tener cuidado siempre de usar este anestésico en zonas de dígitos, orejas también, donde podría producir necrosis, ¿no? Distribución, una vez el anestésico unido a proteínas en la sangre, se va a los órganos de mayor flujo, ¿no? ¿Cuál es el principal órgano del metabolismo? El hígado, pero no es el único. ¿No? Ahí está pulmón, tracto gastrointestinal, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿no? Se localizan en el hígado, ¿cierto? Finalmente se eliminan a través de sobre todo de la orina. Recuerden que estos anestésicos locales difunden mejor en estado liposoluble, ¿no? Por eso es que tienen que, ¿no? Hemos, en su mecanismo de acción, hemos visto como acá el fármaco, ¿no? El fármaco se está desprotonando para poder atravesar la membrana lipídica, ¿no? Ahora, estos anestésicos también se tienen que eliminar, ¿no? Ahora, mucho del metabolismo, como les he mencionado, desde la distribución, el metabolismo, muchos fármacos de lo que son lipofílicos tienen que convertirse en hidrofílicos para poder eliminar. Si no se transforman en hidrofílicos, se va a estar acumulando en el tejido graso y va a tener efectos colaterales mayores, ¿ya? Ahora, la biotransvastatina, los esteres y las amidas, miren, los esteres se degradan a través de células con esterasa plasmática, por ejemplo, cocaína. Las amidas, en general, en el sistema citocromo P450. Eso ya saben que hay varios tipos de citocromos, incluso, hay varios. Las reacciones anafilácticas de los esteres, el ácido paraminobenzoico, es un metabolito tóxico, producto del metabolismo de los esteres, ¿no? Y acá, las amidas pueden producir intoxicación sistémica dependiendo del órgano afectado. Por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática no será lo mismo que un paciente que no tenga cirrosis hepática, ¿no es cierto? Su metabolismo estará disminuido. Por ejemplo, pacientes críticos donde el flujo también está disminuido, los estados de shock, etcétera, etcétera, tendrán pues más efectos colaterales. Hay que tener cuidado, ¿no? Y los interacciones con beta bloqueadores. ¿Qué podría pasar con un anestésico local con un beta bloqueador? El beta bloqueador bloquea la actividad eléctrica del corazón, ¿no?
Y lidocaína también podría bloquear, porque es un antiarrítmico, ¿no? Entonces, también tener cuidado ahí. Claro que no suele pasar, ¿no? Excreción ambos por vía renal. Entonces, es más de lo mismo, más de lo mismo. Miren, esto ya hemos visto. Miren, los anestésicos locales pueden provocar desde una acción sedante y anticonvulsiva hasta un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Claro, no es pues común, ¿no? No es común, pero ya digamos de 1000 uno te puede tocar, ¿no? Entonces, hay que saber, todo es tratamiento de soporte. No hay antídoto. Una vez que hayas puesto el anestésico local o para cualquier procedimiento, no solo para curación de vías, en la especialidad que tenga, digamos, se va a hacer anestesiología, ya el efecto se ha dado, la cuestión es darle un soporte, ¿no? O sea, ¿qué significa soporte? Ya he hecho cursos de emergencias, ¿no? O bueno, repasar un poquito todo lo que han aprendido. Soporte significa facilito, ¿no? Si falta oxígeno, le pongo oxígeno. Si baja su presión, le canalizo, le pongo suero, de repente de un 500 está. Si baja la presión, le sigo poniendo fluidos. Si su glucosa baja, le pongo. Entonces, ese es soporte, ¿no? Todo es soporte, ¿no? Tratar de mantener las funciones estables, ¿no? Miren, pasando por un cuadro de náuseas, esto sí es como náuseas, vómitos. No, esto sí es frecuente, ¿no? Porque les ponen el anestésico a veces, o a veces también el epidural, así náuseas, vómitos, ¿no? Por eso que a sala para cesáreas tiene que entrar en NPO, nada por vía oral, ¿no? Porque se pueden aspirar, ¿no? Náuseas, vómitos. Se aspira, sí, y pueden morir. Miren, agitación psicomotora, confusión, verborrea, temblores y hasta convulsiones, ¿no? Eso es solo lo que puede producir, ¿no? Lo que es mínimo, ¿no? Bueno, lo demás es más de lo mismo, ¿no? Esta bupivacaína, farmacocinética, ya vamos a hablar de esto, ¿no? Esto es en dermatología, ¿no? Miren, inicio de acción de la lidocaína en dermatología, 2 a 3 minutos. Miren, con epinefrina, ¿no? Comparen esto, con epinefrina y sin epinefrina, tanto lidocaína como bupivacaína, que son los más comunes, ¿ya? Procaína, ¿no? Y el lidocaína, los lido y bupivacaína son los más comunes para temas de examen también, ¿ya? Se borró. Acá, ¿no? Miren, porque está su duración sin epinefrina y con epinefrina, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos, si se usa en dermatología, ¿no? Para diferentes procedimientos. Miren, de 30 a 120 minutos sin y con 60, 400. ¿Cuántas horas son? 5, Te da harto tiempo, ¿no? Harto tiempo. Bupivacaína, 5 a 8 minutos, inicio de acción. Duración sin epinefrina, ¿no? 120 a 240 y con epinefrina hasta 480, ¿no? Es harto, ¿no? Es harto. Depende cómo también lo usen, ¿no? Eso en la dermatología, ¿no? Miren la cantidad, miren, de anestésicos locales que se usa. A ver, solo para resumir, ¿qué anestésico local se ve más acá? En fármacos. Mira, el lidocaína está a todo nivel, ¿no? Anestesia superficial, anestesia por infiltración, regional intravenosa, ¿no? ¿Qué más? Bloqueos nerviosos, ¿no? Después, miren, anestesia raquídea, ¿no? Acá, raquídea, anestesia epidural. Eso ya hemos hecho, epidural, encima del espacio, ¿no? Encima de la raquídea. Raquídea, ¿no? Arácnido. Diferentes, ¿no? Entonces, el anestesiólogo cuando pone, siente que atraviesa, como se funciona el lugar, ¿no? Atraviesa, rompe como el papelito, que agarran un papel y pasan en una agujita. Eso van a sentir cuando estén atravesando la dura madre, ¿no? Si hacen eso, ya pues ¿no? Ahí se dan cuenta, ¿no? En qué espacio están, epidural, subdural, arodeo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, entonces la lidocaína tiene muchas aplicaciones, ¿no? Anestesia superficial, miren, algo bronquial. ¿Para qué procedimientos se usarían algo bronquial? Por ejemplo, broncoscopías, ¿no? Nariz también, endoscopías. Boca también para endoscopías, ¿no?
Tiene harto, ¿no? Córnea también para hacer pues, operaciones, ¿no? Dilatan y luego ponen anestésico oftálmico, ¿no? Infiltración. Infiltración, pues, todas las enfermedades con suturas, anestesia regional intravenosa, bloqueos nerviosos muy frecuentes, anestesia raquídeas, cesáreas, por ejemplo, ¿no? Y anestesias epidurales, ¿no? Ahora, puede pasar algún efecto adverso en este tipo de, por ejemplo, este es pues el cuco de los anestesiólogos, ¿no? Están los pacientes que se pueden complicar con una anestesia epidural, ¿no? Raquidia también, ¿no? Puede haber, ahí están los efectos, los riesgos máximos, miren, acá por ejemplo, no vemos acá, la anestesia raquidia, bradicardia, hipotensión, ¿no? Bradicardia, hipotensión. ¿No? A veces pasa eso también, ¿no? Hace poquito hemos tenido un pacientito que entró a sala también programado, jovencito, con apendicitis, y ni siquiera le han operado, entró a sala, le pusieron anestesia, bloqueos, así como estos, anestesia, ¿no? Acá en la médula, en los espacios, y empezó a hacer bradicardia y hipotensión, ¿no? Y suspendieron la cirugía. Por supuesto, hasta que se estabilice. Hicieron una consulta UCI. ¿Qué le harían a ver si tendría bradicardia y hipotensión? Ya está en sala el pacientito. Lógicamente está con día, ¿no? Ya está con día. Le pasas líquido, ¿no? Está bien. Otro. Hay una. Diluye es una ampolla es de forma práctica. Hay una ampolla de epinefrina en 10 cc de cloruro. Y lo pasas lento, y va a ver que su presión rapidita va a subir, ¿no? Y es de elección en reacciones alérgicas, ¿no? La adrenalina sube, no tanto tampoco, no tan rápido, ¿no? Un tiempo prudencial y ya mejoras presión, mejoras bradicardia, te va a producir un poquito de taquicardia y se va a compensar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, le suspendieron sala, ¿no? Ya no se va a entrar en anestesiólogo, ¿no? Ya me ha hecho hipotensión y bradicardia. ¿Y cuánto de epinefrina? Bloqueo simpático, pues, ¿no? Ya hemos visto. Depresión respiratoria también, ¿no? Por eso ahí tiene que estar preparado para la guerra, ¿no? Si un paciente se complica, ahí tiene que estar pues, el médico que está haciendo, ¿no? El procedimiento, intubar, hace tantas cosas, ¿no? La cuestión es que no haga paro. O sea, cuando pasa esto, lo que te van a decir es, sí, puede pasar, pues, porque sí está descrito, ¿no? La cuestión es qué has hecho, ¿no? ¿Qué has hecho para revertir ese cuadro, ¿no? Porque antídoto para esto, ya el efecto se ha dado, no hay antídoto. Entonces, lo que hay que manejar son las complicaciones, ¿no? Y evitar que haga paro, por supuesto. O finalmente se hace paro, sacarlo rápido y evitar que haga hipoxia, sobre todo cerebral, para que no haya secuela. ¿Ya? También, miren, puede evitarse, bueno, hay hipervaloración craneal, o sea, te ponen acá, ¿qué significa eso? Te ponen acá y cuando están echaditos puede ascender, si estás en mala vía puede ascender el anestésico hasta el cerebro, y obviamente hace paro, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. También es frecuente la retención urinaria postoperatoria, por supuesto, muchos pacientes que han hecho la cesárea y no pueden orinar, no pueden orinar en la retención, les ponen sondita y se resuelve, ¿no? Eso tiene que ser reversible. Porque si es irreversible, pues bueno, ya preocúpense, no debe ser reversible. Todos los cuadros deben ser reversibles. ¿Listo? Entonces, más efectos colaterales que podemos ver, ¿no? Miren, utilización clínica, resumen, más donde se usa, miren, ¿cuáles son los más usados? Hay varios, ¿no? Procaína también, pero miren, lidocaína tópica infiltrativa, regional intravenosa, bloqueos de nervios periféricos, anestesia epidural y subarácnoide. Bupivacaína, infiltración, bloqueos de nervios periféricos, anestesia y subarácnoide. Ambos, ¿no? Entonces, bupivacaína, el nombre es pues bupi le paralizan, ¿no? Es de Goodman, es más de lo mismo, anestesia tópica por infiltración, ¿no? Bloqueo nervioso, miren, anestesia epidural, anestesia raquídea, aplicaciones clínicas, podríamos hablar de la adrenalina, que tiene
prolonga el efecto local. Por ejemplo, si tienes una herida de cuero cabelludo, si tienes lidocaína con epinefrina, puedes ponerle, ¿no? Mejor, para que no sangre mucho y te va a dejar suturar, ¿no? Pero si no tienes, bueno, sin lidocaína, ¿no? O puedes preparar también, no hay problema, ¿ya? Bupivacaína no tiene mayor duración, ¿no? Versus lidocaína, ¿ya? Acá lo mismo con y sin vasoconstrictor. Acá dice adultos niños, pero lo que hay que tomar en cuenta es que dura más por infiltración el anestésico local, por infiltración con vasoconstrictor. Rounds, ahí vienen las reacciones alérgicas a medicamentosos, tratamiento. A ver, miren acá en esta tablita, ¿cuáles son los dos sistemas más afectados? El sistema nervioso central y cardiovascular. Acá miren, esta tablita clasifica, miren, reacciones alérgicas, mira, mediana, una reacción anafiláctica y anafilactoide, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el medicamento de elección en este caso? En reacciones anafilácticas o alergias, epinefrina. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa? Digamos, si tienes una reacción alérgica mediana, dice que puede haber rash, puede estar asociado a una depresión respiratoria o no, o compromiso respiratorio o no, ¿no? Puede haber entonces rash y otras sintomatologías como parestesias, un poco de delirio también. Si ven delirio, el paciente está suturando, están haciendo delirio, o sea, están hablando incoherencia, ¿sí? Tienen que parar las orejas, ¿no? Tienen que parar el procedimiento también. Entonces, ¿qué pone acá? Miren, análogos de antihistamínicos, clorfenamina. No hay evidencia, pero se puede usar, ¿no? Clorfenamina, antihistamínicos. Difenidramida también es otro ¿no? Ahora, si hay una reacción anafiláctica donde hay eritema, hasta Steven Johnson, por ejemplo, colapso cardiovascular, adrenalina, miren, acá está adrenalina. Si no tienes una vía, estás en la posta, por ejemplo, y no estás solita, no está la enfermera, está el personal técnico, no sabes poner una vía, ¿no? Entonces ahí pones epinefrina por vía intramuscular, ¿no? Agarras y le pones sin miedo, no importa, va a ser un poco de taquicardia, palpitaciones, dolor de cabeza, pero te vas a librar, ¿no? Entonces, otra vez soporte, no se olvide, nunca soporte, lo más básico de la medicina, o sea, funciones vitales, soporte. Funciones vitales, pues, ¿no? Saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, soporte, que significa dar oxígeno, poner energía, poner líquidos. Bueno, finalmente si estás en la capacidad, creo que sí salen con la capacidad de intubar, ¿no? ¿O no? Entonces, si tienes la capacidad de intubar, intubas. Si no tienes la capacidad de intubar, fácil, le pones un tubo de mayo, agarras el ambú, agarras oxígeno y listo. Nada más. ¿Ya? Pues nada más. No solo en tu posta, no te pasa, ¿no? Cualquier situación, ¿ya? Y finalmente, si tienes ya algo complejo en la ciudad, lo derivas, pues, si es que no resuelve el cuadro, pues, a trauma shock, UCI, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, los dos sistemas más afectados, sistema nervioso central y cardiovascular, ¿no? Ahí está, miren, otras medicaciones, miren, régimen primario, ¿quién está? ¿Acá sí todavía hay? Miren, ¿quién está? No, en inglés, epine, no se olviden. Ahí está la dosis. Si es que se acuerdan de memoria, mejor, ¿no? Ya no me acuerdo las dosis, ¿no? Ahí está. Una ampolla, ¿no? Una ampolla. Está. Pero te va a hacer, no se asuste, te va a hacer taquicardia, incluso un poquito de cefalea, ¿sí? Pero no se asuste, no hay problema, pasa. Puedes usar también antihistamínicos, miren, antihistamínicos, broncodilatadores, porque a veces empieza a cerrarse la glotis, ¿no? Broncodilatadores, salbutamol en gotas, corticoides, hidrocortisona, ¿no? Esteroides,
tienes metilprednisolona, metilhidrocortisona. Antihistamínicos no hay mucha evidencia, pero puedes usar una difenhidramina, clorfenamina, etcétera, etcétera. La cuestión es darle soporte, ¿ya? Y que no te haga paro, pues. Por supuesto, si un paciente entra a la sala, hay que ver todo, pues. Peor si estás en el seguro, pues tienes todo, tus colegas, son 4 anestesiólogos, UCI, ¿no? O sea, te van a ayudar. El problema es cuando te pasa solo, pues, ¿no? Lejos, ¿no? Entonces tratar de resolver y que no te haga paro, ¿no? Que no te haga paro. Si te hace paro, pues si estás preparado, tienes que ir. Acá, miren, ¿cómo empieza? Bien interesante este grafito. ¿Cómo empieza? Miren, parestesias de la lengua, ¿no? ¿Qué más? Mareos, ¿no? Trastornos visuales y auditivos, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí más o menos es tranquilo, ¿no? Luego fasciculaciones, pérdida de la conciencia, confusiones, coma, paro respiratorio y paro cardíaco, independientemente de la dosis. Tú puedes decir dosis correcta, medicamento correcto, vía correcta y te puede pasar estos efectos, ¿no? Claro, pero son raros. Lo mismo, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, ¿no? Puedes usar. Viene toda la vez lo mismo, ¿no? Finalmente puede haber un colapso cardiovascular en el peor de los. Entonces, toxicidad sistémica por anestésico local. ¿El mecanismo general cuál es? Que bloquea los canales de sodio. ¿A qué nivel? Aquí está. Sistema nervioso central y cardiovascular, el miocardio. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, mira, ¿qué otros canales son bloqueados? Calcio y potasio, dependiendo también de los. Manifestaciones típicas neurológicas y a nivel hemodinámico cardiovascular, ¿no? Entonces, cuando se está suturando, así, si el paciente empieza, doctor, se me escuece la lengua, me estoy mareando, así, ¿qué van a hacer? Por supuesto, tendrás que parar y darle soporte, ¿no? ¿Por qué la bupivacaína es más peligrosa? Miren, su disolución es más lenta, ¿no? Tiene alta liposolubilidad versus lidocaína, ¿ya? Tratamiento, ¿qué dice? No hay tratamiento antídoto específico como otros fármacos. Es, ¿qué dice? Soporte vital, ¿no? Soporte vital, ¿qué significa? El ABC que ya se ve con el CLA que se me olvida, ¿no? El soporte, ¿no? ABC ¿qué significa? Asegurar vía aérea, la parte cardíaca, ¿no? Circulatoria, etc. O sea, todo es soporte, todo es soporte. En la UCI, ¿qué se hace? Soporte. Si el paciente hace dificultad respiratoria, se intuba. Si el paciente hace edema de glotis, traqueostomía. Si el paciente hace shock, adrenalina, noradrenalina. Entonces, todo es soporte, ¿no? Soporte hasta que pase el cuadro agudo. Y una vez todo va caminando el paciente hasta que mejore, ¿no? Por eso dice acá, soporte vital, ¿no? Ahora, hay algunos libros dicen, y algunas guías modernas, dicen que podrían, las emulsiones lípicas intravenosas, no dicen el nombre exacto, podría ser como un antídoto en estos casos de toxicidad, ¿ya? Resumen, lo mismo, es más de lo mismo, ya pasamos esto. Entonces, miren, bupivacaína, lo van a encontrar en genérico, marcaína, ¿no? Marcaína. Y la lidocaína, ¿dónde está la lidocaína? Abajo. ¿No? Abajo. La silocaína es un nombre más común, ¿no? Entonces no se olviden, ¿ya? Aquí está su duración, digamos, a los usos habituales, todo nivel, ¿no? Entonces, en resumen, los anestésicos locales, ¿qué hacen? Bloquean los canales de sodio. Y no discrimina. Puede bloquear canales de sodio del miocardio, del sistema nervioso, ¿no? Puede producir en el miocardio incluso colapso, pero ¿cómo así? Hace bradicardia, bradiarritmia, bloqueo AB, shock, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso, hemos visto cómo se ve, ¿no? Parestesias, tinnitus, puede haber incoherencias. Paciente que está tranquilo, después empieza a hablar y puede incoherencias. A veces, si
Si no conoces, pues cualquiera hacerlo, o sea, algo, ya debe estar mal el paciente, no se empieza a golpear la cabeza, pero puede ser también un efecto colérico, ¿no? El porcentaje de las heces colocales no ionizadas depende del pH del pK, que ya hemos visto. La cadena intermedia es la base para la integración entre esteroamida, visto, ¿no? Ester o amidas, ¿no? La potencia depende de su liposolubilidad, del pK y pH. Fármacos en general liposolubles tienen mayor potencia, son más tóxicos y necesitan la doble vía para eliminarse, ¿no? Porque tienen que pasar por una vía hidrofílica para poder eliminarse. Y la toxicidad se manifiesta primero a nivel del sistema nervioso central y a mayor concentración a nivel cardiovascular. ¿Ya? Entonces también tener cuidado en la forma práctica en las presentaciones. En la UCI una vez en COVID nos pasó que se le dijo que se le ponga lidocaína al 3%, 3 cc. Y bueno, lo que habrá pasado, pues me han puesto toda la polla, ¿no? He hecho un bloqueo así súbito, paro, salió del paro, pero bueno, ¿no? Entonces tiene que dar también las presentaciones, a ver si parecen los medicamentos. Listo, entonces eso en cuanto a... Eso ya se pasa, ¿no? Aunque he modificado unas cositas, entonces eso ya pasa. Más, sea virtual, ya, para poder avanzar. Aparte, porque una clase no hemos hecho, ¿no es cierto? Ya, a ver, fármacos hematopoyéticos. Bueno, vamos a un gráfico de varios gráficos, varios libros que hemos puesto. Por supuesto, hay muchas veces son letras que ya les enfatizo algunas cosas. A ver, vamos a ver. Acá, ¿no? Recuerden que las células sanguíneas, ¿dónde se producen? No se han hecho, ¿no es cierto? Acá, como un repaso, ¿no? A través de una célula hematopoyética, célula stem cell, se llama, o célula madre. Esas células madre, por diversos estímulos, por supuesto hormonales, XX, ¿no? Etcétera, pueden producir, ¿no? Por ejemplo acá, miren, esta célula madre, a través del factor estimulante de clononia de granulocitos, ¿no? De granulocitos monocitos, se va a diferenciar en una célula mieloide progenitora, ¿no? Esta célula mieloide progenitora, miren cómo va por diferentes estímulos, por ejemplo acá la interleuquina 11, ¿no? O la trombopoietina se va a diferenciar en trombocitos o plaquetas, ¿no? Ahí tenemos. Uno tenemos trombopoietina, ¿no? Ya está, fármaco hematopoietina. Otro, miren, a través de la EPO, ¿qué significa EPO? Eritropoietina, ¿no? También a través de la eritropoietina se puede producir esta célula stem cell a célula progenitora mieloide y finalmente puede producir eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no? Miren, acá hay otros estímulos, ¿no? Acá en el medio el factor estimulante de colonias, ¿no? Factor estimulante de colonias, ¿no? Células mastocitos, mieloplastos, y miren cómo se diferencian en la producción de, ¿cómo se llaman esos? Glóbulos rojos, y hay plaquetas. Glóbulos rojos ahora, glóbulos blancos. ¿Cómo se clasifican los glóbulos blancos? Granulomas, sinogranulomas. Ahí está, ¿no? Una clasificación de granulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Los neutrófilos Linfocitos. segmentados, abastonados, ¿no? Listo. Los neutrófilos, basófilos, aquí está, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos. Miren cómo se diferencia entre esto. ¿Cómo puedo borrar? La casita. A ver, el delegado. No, es para la casita. En monocitos, y finalmente los monocitos, ¿en qué se transforman? Macrófagos. Cuando van a un órgano diálogo.
Por ejemplo, si van al hígado, ¿cómo se llama? Células de Kiefer. en el pulmón, Polvo. células de polvo, ¿no? O los neumocitos tipo 2. No. Son células de polvo nada más. Bueno, ya no recuerdo, pero también el pulmón. ¿Qué más? Hay otro lugar. En la piel también, no sé. Células de polvo, ¿no es cierto? En los pulmones. Células de Kiefer, neuronas, microgliositos. Entonces, finalmente se va a diferenciar un poco de los sitios, ¿no? Ahí está el neutrófilo, el basófilo y miren el eosino. Todo parte de una célula acá, ¿no? A ver, de una célula. ¿Dónde está? De una célula madre, ¿no? Por diferentes estímulos, acá tenemos factores estimulantes de colonia de granulocitos, monocitos. Si hablamos de monocitos, entonces por consecuencia estamos hablando de macrófagos, ¿ya? Entonces, FSC significa factor estimulante de colonias, ¿no? Acá también tiene que ver mucho la eritropoyetina. En la diferenciación de la célula madre a la célula mieloide progenitor. Tengan en cuenta eso, ¿ya? ¿Qué pasa si no hay eritropoyetina? No hay glóbulos rojos. Esa eritropoyetina es la eritropoyetina endógena. ¿Dónde se produce la eritropoyetina endógena? En el riñón. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal ya no tienen, no producen pues eritropoyetina. Entonces el paciente con enfermedad renal, ¿qué va a tener? Anemia de procesos crónicos. ¿Quién más va a tener anemia de procesos crónicos, aparte del enfermo renal crónico? Los pacientes oncológicos. Bien. Otro, los inmunosuprimidos también, VIH, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces ahí vemos una figura donde, como la célula, y mira, nos hemos venido acá, a este lado, ¿qué se produce? Los linfocitos, ¿no? Entonces, como de una célula madre, entonces, varias moléculas identificadas. Uno, la eritropoyetina. Dos, la trombopoyetina. También hay la interleuquina 11. Esto de las trombopoyetinas, todo está el trombopac, le llaman el medicamento, ¿no? El otro medicamento que se asemeja a la eritropoyetina también es la eritropoyetina, por supuesto, exógena, ¿no? ¿Y cómo se diferencia, miren, de una célula madre hasta finalmente llegar a glóbulos rojos, plaquetas y neutrófilos, basófilos, eosinófilos y linfocitos? ¿Ya? Entonces, hay que correlacionar. Si hablamos de monocitos, entonces estamos hablando también de macrófagos, ¿ya? Porque el macrófago el monocito se va a vías periféricas y adquiere la condición de maduración y macrófago, ¿no? Y los macrófagos son células del tejido óseo, ¿cómo se llama? Osteoclastos. ¿No? Son células nucleares. ¿Ya? Entonces, viendo eso, es más de lo mismo, miren, este es el nivel de Goodman, un poquito que se complica, pero igual, sigue habiendo los factores estimulantes de colonia de granulocitos, monocitos, factor estimulante, ¿no? Interleuquina 3, eritropoyetina, factor estimulante de colonia de solo monocitos, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos, monocitos, etcétera, etcétera, trombopoyetina, interleuquinas, etcétera, etcétera. Todas esas moléculas nos sirven para saber. Todas las moléculas se pueden producir de manera exógena, sí. ¿No? Por ejemplo, la eritropoyetina ya tenemos exógena, eritropoyetina exógena, trombopoyetina, el trombopac, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, una vez visto esto es lo mismo, este otro libro es lo mismo, solo que está aquí de otra manera. Por supuesto no vamos a poner ninguna cosa, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. Los objetivos, determinar el mecanismo de acción de los principales factores estimulantes de las células sanguíneas, ¿no? Identificar las indicaciones más importantes y más frecuentes. Por ejemplo, eritropoyetina, anemia de procesos crónicos, ¿no? Para una hemorragia aguda, mercería eritropoyetina, no, poco probable. Aunque, no sé si alguien es testigo de Jehová, alguna vez ellos tienen también su literatura científica, no son
no son así a la deriva nomás, tienen su literatura. Entonces ahí, como ellos no aceptan transfusiones sanguíneas, hay un esquema de uso de eritropoyetina, sulfato ferroso, así para corregir anemias agudas. Bueno, pero de momento para anemias agudas es transfusión sanguínea, ¿no? Pero si es crónica, ahí tenemos sus fármacos, ¿no? Describir los efectos colaterales y las principales contraindicaciones. A ver, yendo nomás a la imagen, ¿qué efectos colaterales tendrá la eritropoyetina? ¿Qué efectos colaterales tendrá? ¿Ah? Por ejemplo, si produce más glóbulos rojos, por ende produce mayor viscosidad sanguínea y mayor riesgo de trombos, ACV, tromboembolia pulmonar, etcétera, etcétera. Por supuesto que aumente el riesgo, ¿no? No es que produzca eso ni bien yo le doy al paciente, no, sino que aumenta el riesgo, ¿no? Ustedes saben que riesgo no es lo mismo que causalidad, ¿no? Puede haber miles de factores de riesgo que no son causalidad, ¿no? Directa. Entonces, eso, aquí está, miren, el modo de introducción, ¿no? La letrita, factores de crecimiento hematopoyético son hormonas, glucoproteínas, todos estos que hemos visto son glucoproteínas, que regulan la proliferación y diferenciación de ciertas proteínas, ya hemos visto en el gráfico, ¿no? De los factores de crecimiento hematopoyético conocidos, eritropoyetina. Su nombre así de laboratorio es epoetina alfa y epoetina beta. Hay una diferencia entre ambos, vamos a ver, eritropoyetina. Dos, factor estimulante de colonia de granulocitos, ahí está. Factor estimulante de colonia de granulocitos. Este lo escribe granulocito, colonia, estimulante factor. Factor estimulante de colonia de granulocitos. El siguiente, factor estimulante de colonia de granulocitos, monocitos o macrófagos. ¿Ya? Factor estimulante de colonia de granulocitos o monocitos, ¿no? ¿Listo? O macrófagos. Si hablamos de monocitos, hablamos de macrófagos. ¿Ya? Y después la interleuquina 11, ¿no? Y después los agonistas del receptor de trombopoyetina. Ahí está el famoso romiplastin y el trombopag. ¿Ya? Esos están actualmente en uso clínico, ¿no? Entonces ahí tenemos 5, ¿no? Factores de crecimiento hematopoyéticos conocidos. Pero estamos hablando no los endógenos, sino los exógenos, los producidos en laboratorio, ¿no? Entonces vamos a desarrollar acá. Ese es de otro libro, cómo lo clasifica. Ahora, no solamente necesitamos factores hematopoyéticos para producir glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Qué más necesitamos? El sustrato. Por ejemplo, así yo me ponga varias amperes de eritropoyetina, si no tengo el sustrato, el hierro, no tengo ácido fólico, etcétera, no voy a producir glóbulos rojos, ¿no? ¿Entienden? Es como el desnutrido, le pongas cada día un kilo de proteína, pero sigue desnutrido, es como si no absorbiera, hay algún problema primario, ¿no? Lo mismo. Entonces, miren, factores hematopoyéticos, acá tenemos factores de eritrocitos, vitaminas B12, folato, ácido fólico, es importante, ¿no? Para la producción de células. ¿B12 dónde se absorbe? Ilio. ¿Ah? Ya, ahorita sí de verdad vamos muy general. ¿Duodeno? ¿Dónde se absorbe? A ver, lean. Miren, tenemos. Lean un poquito, a ver, ¿dónde se absorbe vitamina B12? Y también cualquiera te va a decir. Es como el mecánico, ¿no? ¿Qué es el que moto hacia el otro manguero? Eso lo ve cualquiera, ¿no? Y eso no necesitas estudiar, lo mismo acá, ¿no? ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? Toca gente, si no puedes. Ustedes son médicos, van a ser médicos, van a ser colegas. Ya, Ilio, ¿qué más? Ilio, ustedes saben, a esta altura, chicos, ya 7º semestre, 2 años más ya van a salir,
¿no? 4. Ya pónganse pilas, ¿ah? Ya tienen que saber. B12, folato, ¿no? Hierro, agentes estimulantes de eritropoiesis e eritropoiesis. Factores de eritrocitos. Así lo divide este libro. Factor plaquetario, ahí está. El Operbekin, que es la interleuquina 11. ¿No? 11. Por supuesto, esto para nosotros pues no hay acá, ¿no? Esto para los gringos, para países bien desarrollados, ¿no? Factores de granulocitos. ¿Granulocitos qué incluyen? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Miren, y muy importante cuando yo hablo, escuchen, de factores estimulantes de colonia de granulocitos, me refiero básicamente a los neutrófilos, ¿ya? Porque hay enfermedades que producen neutropenia, ¿no es cierto? Neutropenia febril, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos factores estimulantes de colonia de granulocitos. Si son granulocitos, me voy a los neutrófilos, estoy hablando claro. Entonces, ¿qué medicamento tenemos? El famoso filgastrin. Bastante usado en oncología, bastante usado en pacientes con neutropenia. Ejemplo de pacientes con neutropenia, doctora, ven. Una infección, ya, te voy a dar una infección, una sepsis, por decirlo. Otra, doctora. Anemia clásica. Con neutropenia, pacientes con neutropenia. Dime un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El doctor de gorrita. Doctor, a ver, ¿qué pacientes se le producen neutropenia? Ya está. Muy general, ya se va a tocar, ¿no? Hay otro número. Es que realmente neutropenia es infección, proceso infección, séptico, séptico. ¿Ya han dicho cáncer? ¿Ya han dicho qué más? Es que dice Infecciones, anemia clásica, ¿no? Es una excepción, ¿no? Porque en estados de shock séptico sí hay neutropenia. Pero para eso no se usa filgastrin. Cáncer y otro. Lupus. Es que yo. O sea, todas las enfermedades, Linfoma. leucemias, linfomas, cánceres, quimioterapia. Hay síndromes mielodisplásicos. La quimioterapia mata las células malas y las buenas y produce neutropenia. ¿Y qué tiene el paciente con cáncer? Neutropenia. Y la famosa neutropenia febril. Pues para mejorar la neutropenia, ¿qué usa? Factor estimulante de colonia de granulocitos filgastrin. Hay otro factor estimulante, de colonia de granulocitos monocitos, ambos granulocitos monocitos. Ahí tenemos el salgramostin. Entre esos dos, los más usados, filgastrin, eritropoietina, etcétera, etcétera. Ya, un poquito, por favor. A lo que neutropenia, no se olviden. Ya, pero ahí tenemos, miren, todas las moléculas. Nos vamos a hablar un poquito de la vitamina B12, después ácido fólico vamos a hablar, porque esos sustratos son importantes para producir células. Si no hay esto, tampoco. Si le pongas filgastrin y no complementas con esto, pues no vas a producir. Pues tiene que ser todo. Hierro, por supuesto, si no hay hierro, no produces pues células, sobre todo eritrocitos, eritropoietina, Operbekin, interleuquina 11, filgastrin, que es un factor planetario, filgastrin, salgamos. ¿No? De estos dos, el más usado, filgastrin. ¿Ya está? La siguiente, ahí tenemos que habíamos hablado, y es más de lo mismo, ya no se mareen, lo mismo. Finalmente, en esta imagen que estamos tratando de decir que hay factores hematopoieticos como la trombopoietina, la interleuquina 11, la eritropoietina, etcétera, etcétera, para producir factores o células sanguíneas, neutrófilos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Más de lo mismo. Todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Cuántas interleuquinas intervienen? Todas estas, ¿no? Sobre todo la interleuquina 11. ¿Ya?
Factor estimulante de la eritropoyetina, ya hemos hablado. Factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, ya hemos hablado. Factor estimulante de colonia de granulocitos, ya hemos hablado. ¿No? Y abajo la trombopoyetina. Es lo mismo, solo que hay más texto, es lo mismo que acá. Esto, ¿ya? A ver, retrocedemos un poquito. Entonces, ¿qué hace la eritropoyetina finalmente? Regula la producción de eritrocitos. Y eso es importante. A ver, producción, ¿a qué se refiere? No solamente a producción se refiere a aumentar el número de eritrocitos, sino también un poquito el tamaño y la calidad del eritrocito. ¿Me entienden? ¿Cuántos días vive un eritrocito normal? 120. ¿Sabe, no? Listo. ¿Cuánto vivirá? Vive un poco más con los factores estimulantes, en este caso exógenos como la eritropoyetina. Entonces, no solamente regula la producción de eritrocitos, sino que aumenta el número, o sea, la cantidad y la calidad del eritrocito. ¿Ya? Se administra por vía intravenosa, subcutánea e intraperitoneal. Miren, intraperitoneal, muchos pacientes que están en BIPAG, en diálisis peritoneal. Endovenoso también, por ejemplo, si están notando nefrología, van a ver algunos pacientes que reciben su eritropoyetina subcutánea o también depende de la presentación. Hay una presentación que se pone lunes, miércoles y viernes y hay otra presentación que se pone cada semana. Ya está. Puede producir síntomas pseudogripales transitorios, hipertensión arterial, ferropenia y aumento de la viscosidad sanguínea. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué produce ferropenia? ¿Qué creen? Excesivo producción. Produce ferropenia porque como estimula la producción de glóbulos rojos hace que aumente el consumo de hierro. Por eso a la parte tienes que dar un poquito de hierro, ácido fólico, vitamina B2. ¿Ya? Ya está. ¿Qué más produce? Hipertensión. ¿Por qué? Aumenta la viscosidad sanguínea, por tanto, se aumenta el número de glóbulos rojos y duran más, aumentas pues la volemia, ¿no? Entonces, la volemia, la hipertensión, la presión de qué depende. ¿Qué más? Síntomas pseudogripales también es frecuente, ¿ya? Es frecuente. Está disponible en forma de poetina, les he dicho, tanto alfa como beta, ¿ya? Para tratar pacientes con anemia causada por insuficiencia renal crónica. Pregunta de examen. Factor estimulador de colonia de granulocitos, ¿qué está? Filgastrin. ¿No? Si hablamos de factor estimulante de colonia de granulocitos, estamos hablando de el FSC, factor estimulante de colonia de granulocitos, FSCG, ¿cierto? ¿A qué granulocitos nos estamos refiriendo? A los neutrófilos. ¿Ya? También aparte del filgastrin hay pelfigastrin, lo mismo. El pelfigastrin es una forma pegilada, que le dicen, y comparado con pelfigastrin y filgastrin, digamos, se da en tiempos más cortos, el pelfigastrin se da cada tiempos más prolongados. ¿Qué prefiere usted como paciente? ¿Que le pongan lunes, miércoles y viernes o que le pongan una vez por semana? Una vez. Ya, pero por supuesto, esto cuesta más caro, ¿cierto? Ya, ¿listo? Ahí está, esto es lo mismo. Eso es el up-to-date, ¿no? Ahí también, por ejemplo, ahí está, destinatarios. Vamos a ver. Ahí pongo usted 5 indicaciones del filgastrin, digamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya miren, anemia, pero anemia de procesos crónicos, por supuesto, no anemia aguda. Paciente con hemorragia gastrointestinal, marca respuesta por transfusión, eritropoyetina, etcétera, etcétera. Entonces, hay marca. Entonces, miren, a ver, vamos a. ¿Tiene un número? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La doctora de lentes, la doctora, ¿cómo se llama? No, de lentes oscuros. La doctora Nicole, ¿qué dice acá? A ver, destinatarios.
Pacientes de anemia, ¿no? Crónica, ¿no? A ver. Pacientes con insuficiencia renal crónica. Ya. Infectados por VIH, tratados con. Eso, pacientes con VIH tratados con citonamida. Continúa, doctora. Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia contra el cáncer. Quimioterapia, ¿no? Otro. Pacientes programados para someterse a cirugía no cardíaca no. Ahí está, bueno. Los tres primeros son los más frecuentes. ¿Puedes usar para pacientes que se van a someter a cirugía electiva? Sí, claro, siempre y cuando tengan anemia crónica. Pues también hay pacientes que tienen anemia crónica por algún motivo. Pues digamos, de acá 5 meses o 6 meses va a hacer su cirugía. Entonces vas corrigiendo con esos factores estimulantes. Ya, gracias. ¿Hay otro número, doctora? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doctora, lentes, así. Acácito, miren. Factor, eso en cuanto a la eritropoetina o darbepoetina. La darbepoetina es lo mismo que la eritropoetina, igualito. Filgastrin versus perfilgastrin. Uno es menos tiempo, el otro es más tiempo, ¿no? Eritropoetina versus darbepoetina. La darbepoetina un poquito más, tiempos más prolongados, ¿no? Factor estimulante de colonias de granulocitos, filgastrin, y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Salgamos de ahí. ¿En qué caso se usa? Neutropenia. ¿Qué pasa? Neutropenia, ¿no? A ver acá otra, ¿qué pacientes tienen neutropenia donde podemos usar filgastrin y salgamostrin? Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia contra el cáncer virus. Casi lo mismo que la eritropoetina. ¿Otro? Pacientes con neutropenia crónica severa. Claro, también. Y pacientes que se recuperan del trasplante de médula ósea. Claro. Los pacientes trasplantados, ¿qué toman? Inmunosupresores, ¿no? ¿Listo? A ver, otro ejemplo, son los dos más importantes, ¿no? Mira, también el trasplante de células médula madre o de médula ósea, ¿no? Interleuquina 11 de Opervelkin, en casos de trombocitopenia. ¿En qué casos tenemos? Pacientes con tumores malignos no mieloides que reciben quimioterapia para cáncer. La mayoría son quimioterapia, cáncer, ¿no? El trombopac, también para trombocitopenia, pacientes con PTI, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Ya? Claro que esto, el romiprostin, el trombopac, en el seguro así no hay, ¿no? Pero en las partes clínicas privadas grandes sí tienen acceso a esto, ¿no? ¿Listo? Es más, lo mismo que esto, lo mismo es el libro, ¿no? O sea, no sé si el libro ha copiado acá o acá el libro, lo mismo, ¿no? Este es el libro, este es de... ¿está? Entonces, vamos desarrollando uno por uno factores estimulantes de la eritropoiesis, la eritropoiesis. ¿Dónde se produce? La eritropoietina endógena, en las células intersticiales peritubulares del riñón. De tal manera que si no hay riñón, no hay pues eritropoiesis. El paciente donde vamos aprende bastante a ver todas las patologías en un solo paciente, es en UCI y en nefrología. Los pacientes con enfermedad renal terminal en diálisis tienen de todo, déficits nutricionales, tienen anemia crónica, infecciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el riñón tiene un sensor de oxígeno, ¿no? Por eso nosotros también tenemos nosotros tenemos también la poliglobulia, ¿no? La hipoxia produce aumento de producción de eritro. Ya hemos hablado, de la producción de eritros, ya hemos hablado, aumenta, miren, les he dicho, no solamente el número de eritrocitos, sino la calidad de eritrocitos. Y no solamente eso, sino que prolonga su tiempo de vida medio. ¿Cuántos días me dijeron que dura el eritrocito? Entonces, con la eritropoietina se prolonga un poquito. O se acorta la muerte celular programada. ¿Ya? Entonces aumenta la supervivencia de eritrocitos, prolonga la vida útil de los glóbulos rojos en circulación, ¿no?
Por supuesto, estimula la liberación de eritroblastos maduros de la médula ósea hacia la sangre periférica, donde se convierten en eritrocitos funcionales. Todo el proceso de eritropoiesis lo va a mejorar. ¿Ya? Siguiente, uso terapéutico. Usos terapéuticos, aquí está. Aquí está. Todos estos. Ya está. Ya vamos a repetir, estamos repitiendo. Vamos repitiendo. Usos, ya. Pues, enfermedad crónica, anemia de procesos crónicos, anemia asociada al cáncer o a la anemia relacionada con la quimioterapia, ¿no? Mejora el rendimiento deportivo. Ya, dicho sea de paso, es una droga prohibida para deportes. ¿Por qué? Porque aumenta el rendimiento, aumenta los glóbulos rojos, aumenta el transporte de oxígeno. Efectos secundarios, ya está, ponga usted 5 efectos secundarios en el examen. Ya está. ¿No? Riesgos y precauciones, bueno, hipertensión, enfermedad cardíaca grave, o sea, hay que ver cuándo usar y cuándo no, ¿no? O sea, como les he mencionado, ¿no? Hacemos nosotros medicina para no saber, no muchas veces para saber cuándo usar, sino en qué momento usar y en qué contexto usar. Ahí está el arte, ¿no? Porque realmente hoy en día cualquiera puede traer una receta, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Hemos hablado de la vía de administración en general parenteral, ¿no? Parenteral. O sea, puede ser subcutánea o por vía endovenosa, ¿no? O intraperitoneal, ¿ya? Contraindicaciones, por supuesto. ¿En qué caso será contraindicado? Por ejemplo, si tengo una emergencia hipertensiva, no, o sea, no se va a morir porque no le voy a dar eritropoyetina, pues no. ¿Me entienden? O sea, tengo que valorar. Si tengo una emergencia hipertensiva y le toca su eritropoyetina, que sé que le va a subir la presión, entonces no, le voy a producir un DCB hemorrágico, ¿no? Entonces, contraindicaciones de hipertensión no controlada, por supuesto. Por ejemplo, hay pacientes renales crónicos que tienen hipertensión ya de larga data, o sea, para ellos unas presiones medias de 90, así es normal, ¿no? Con eso vive. Pero imagínate acá la doctora que no tiene ninguna enfermedad con esa presión arterial media. Y a veces son asintomáticas, le pones su eritropoyetina y las a producir un DCB hemorrágico. Por eso les menciono, muchas veces es fácil dar, la cuestión es cuándo dar, cuándo no dar. Ya hemos hablado efectos adversos protrombóticos, ¿no es cierto? Puede aumentar también la eritropoyetina a una masa tumoral,